En esta oportunidad vamos a hablar del derecho humano al medio ambiente, que van a ver que son derechos de incidencia colectiva, que tienen que ver con la protección de pueblos y comunidades, eh, y toma más que al individuo solo, al individuo aislado, toma la colectividad. Entonces, la colectividad sería el sujeto principalmente protegido. Hablamos de colectividad eh, refiriéndonos a grupos que tienen intereses comunes, y este derecho de incidencia colectiva, que es si lo ejercita un solo miembro de este grupo, eh, los beneficios son para todo este grupo, para todo el colectivo, garantizando una protección integral y una protección también de tipo expansiva. Los derechos de incidencia colectiva tienen algunos efectos, se ejercitan de determinadas maneras. Por ejemplo, la acción individual tiene un impacto colectivo. ¿Esto qué significa? Significa que un solo individuo puede ejercer estos derechos en defensa de toda una comunidad. No es necesario que cada miembro de esta comunidad, de este grupo, actúe individualmente. Esto optimiza la tutela y evita también muchos litigios, la multiplicidad de litigios. Tiene efectos jurídicos expansivos. Esto significa que los fallos judiciales que reconozcan estos derechos tienen efectos generales para todos los miembros del grupo involucrado. De esta manera se asegura un beneficio colectivo sin necesidad de ejercer acciones repetidas. Este mecanismo permite la protección efectiva de intereses colectivos, garantizando que los derechos tengan un alcance social ampliado y una defensa eficiente frente a las vulneraciones que afectan a los grandes grupos. Derecho a un ambiente sano. Bueno, eh, el derecho a un ambiente sano, a un medio ambiente sano, representa uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos contemporáneos. Su evolución a nivel internacional y su incorporación en marcos constitucionales reflejan la creciente conciencia sobre la importancia de proteger nuestro entorno natural. Es un presupuesto esencial para el disfrute y ejercicio de los demás derechos, porque tienen una íntima vinculación del ambiente con el nivel de vida general. Y recién hablamos de medio ambiente, pero antes de adentrarnos un poquito más en el derecho humano, deberíamos ver qué entendemos por medio ambiente. Si bien hay diferentes posturas, no está perfectamente definido, en 1972 se celebró la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, y una de las principales reconocimientos, declaraciones que se hicieron, reconoció que hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor cuidado las consecuencias que puedan tener para el medio. Por ignorancia o por indiferencia podemos causar daños inmensos e irreparables al medio terráqueo del que dependen nuestra vida y nuestro
bienestar. Eso es lo que reconoció, entre otras cosas, esta conferencia. Y como les decía, actualmente no hay un consenso generalizado sobre la definición de ambiente. Si buscamos etimológicamente la palabra, bueno, vemos que viene del latín ambiens o ambientis, que esto significa que rodea. Y bueno, la Real Academia Española dice que medio es el conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades, como así también se incluye este significado el conjunto de circunstancias culturales, económicas y sociales que vive una persona o un grupo humano. Y si también buscamos la definición de ambiente, indica que rodea algo o alguien como un elemento de su entorno, así como también incluye al conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etcétera, de un lugar, una colectividad o una época. Como verán, no hay un consenso generalizado sobre la definición de ambiente. Si nos remitimos a nuestra legislación, encontraremos por ahí alguna mención en alguna que otra norma provincial. Después, doctrinariamente, podemos encontrar dos posturas. Una que dice que hace el centro de análisis desde el punto de vista del sujeto, y otra que se concentra en el bien colectivo. También debemos destacar, desde que se empezó a hablar, para tratar de buscar una definición, todo ha ido evolucionando junto con su desarrollo y con su investigación, ¿no? Así que si bien hay una tendencia a que solo se incluya los recursos naturales, algunos bienes culturales, otros también incorporan problemas de política social, calidad de vida. Sin embargo, hay una tendencia más amplia, mayoritaria, que dice que todo lo anterior no es suficiente y que también puede existir siempre algún aspecto que no esté incluido, por lo que esta tendencia entiende que el ambiente es más que sus partes, es la interacción entre esas partes. Como les decía, no hay una definición unánime sobre qué conforma el ambiente. Sin embargo, podemos decir, podemos concluir que es lo humano, la naturaleza y lo ecológico, todo ello con sus particularidades, sus dificultades, sus complejidades, su interrelación y su evolución. En la Declaración de Estocolmo, que fue en 1972, tiene puntos algunas aristas que quiero destacar, como que el hombre es artífice. Eso significa que el ser humano es artífice de su entorno, el cual le da un sustento material y brinda oportunidades de desarrollo intelectual, moral, social y espiritual. También habla que la cuestión fundamental es la protección y mejora del medio ambiente humano. Esto es una cuestión importantísima que afecta al bienestar de los pueblos y el desarrollo económico mundial. Y también menciona que la responsabilidad es compartida entre ciudadanos, comunidades, empresas e instituciones del Estado, que deben aceptar su responsabilidad y también deben participar equitativamente en los esfuerzos comunes. La Carta Mundial de la Naturaleza de 1982
habla del respeto, que se va a respetar la naturaleza, que no se va a perturbar sus procesos esenciales y que no se amenazará la viabilidad genética de la Tierra. También habla de la preservación de especies, que la población de todas las especies y cuenta con las silvestres y también las domesticadas, se mantendrá a un nivel por lo menos suficiente para garantizar su supervivencia, y también habla que se van a salvaguardar los hábitats necesarios para asegurar la supervivencia de todas las especies, y también menciona que son tantos silvestres como domesticadas. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC, en su artículo 11 reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado y el deber de los estados de adoptar medidas apropiadas para asegurar este derecho, entre otras cosas, mediante la utilización más eficaz de los recursos. Y el artículo 12, también del PIDESC, consagra el derecho a la salud, por el que dice que sin este derecho no se le puede dar plena efectividad, y sugiere el mejoramiento del ambiente, entre otras cuestiones. En tanto que el protocolo de San Salvador, en su artículo 11, ahí sí hace mención estricta al ambiente, porque dice que toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y contar con los servicios básicos, para lo cual los estados deben promover la protección, preservación y mejoramiento del ambiente. Bueno, esos son algunos de los artículos que tienen tanto el PIDESC como el protocolo de San Salvador. Después, en 1992, se celebró en Río de Janeiro una reunión también, una cumbre, donde el objetivo principal era hablar sobre el medio ambiente y el desarrollo. Entonces tomaron tres ejes como centrales, que por un lado el ser humano como centro. Esto quiere decir que tiene derecho a una vida saludable en armonía con la naturaleza. Después habla de la soberanía y la responsabilidad, que es el derecho a aprovechar los recursos sin dañar a otros, y que existe una equidad intergeneracional, que es satisfacer necesidades presentes y futuras. Quiere decir que no vamos, para satisfacer las necesidades actuales, hipotecar el futuro de las próximas generaciones o derrochar recursos, dejarlos inútiles para los que nos sucederán. Esta declaración de Río de Janeiro, como les decía, del año 1992, habla del concepto de desarrollo sustentable como eje central, los que les decía, desarrollar pensando en las futuras generaciones, y también menciona que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible, reconociendo su derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Los principios fundamentales de esta declaración de Río son la cooperación internacional. Esto significa que los estados tienen que cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. Tiene que existir participación ciudadana, porque es el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales, con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda, por supuesto. Otro de los principios es que
quien contamina paga. Entonces habla que los estados deberán promulgar leyes eficaces sobre medio ambiente y el que contamina debe cargar con los costos de esa contaminación. Y también menciona evaluación de impacto, que significa que deberá emprenderse un análisis, una evaluación del impacto ambiental respecto de cualquier actividad que probablemente produzca un impacto negativo considerable. Si hablamos de medio ambiente, también tenemos que hablar de una de las cosas que lo están afectando, es el cambio climático. Y respecto a eso, en el año 2005 comenzó a entrar en vigencia el protocolo de Kioto, que es un tratado internacional que habla sobre el cambio climático. Ahí los países industrializados se comprometieron a limitar y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, esto de conformidad con las metas individuales que se acordaron oportunamente. Y también en 2015, 2016, en el 2015 se realizó este tratado, 2016 empezó a funcionar este acuerdo de París, que tenía un objetivo mucho más ambicioso. Y también fíjense que pasaron 10 años desde que entró en vigencia el protocolo de Kioto, y en esos 10 años, con el avance de las tecnologías, bueno, hubo incidencias, ¿no? Entonces, ahora estos objetivos más ambiciosos era tratar de limitar el incremento de la temperatura media global a 2 grados centígrados respecto de los niveles preindustriales, y también que el calentamiento global no supere 1,5 grados centígrados. Y también, bueno, examinará las contribuciones de los países para la reducción de las emisiones cada 5 años. O sea, cada 5 años habría unos análisis, unas evaluaciones para ver si cumplieron con esta reducción de las emisiones. Y también procura que se ayude a las naciones más pobres para que se proporcione un financiamiento climático. También es importante que tengamos presente que los conceptos de cambio climático y de calentamiento global no son lo mismo. Sabemos que el calentamiento global se debe a la emisión de gases del efecto invernadero, en donde ahí sí el ser humano ha sido responsable por sus acciones del aumento de la emisión de gases a la atmósfera, y esto provocó un aumento excesivo de la temperatura promedio. Y eso que trajo como consecuencia la reducción de glaciares, el aumento del nivel del mar, modificaciones o cambios en los ecosistemas, sequías, inundaciones, también se ha reducido la biodiversidad, entre muchas otras consecuencias que podemos ver día a día. Y estos cambios a largo plazo de las temperaturas y de los patrones climáticos es lo que sí se denomina cambio climático. El derecho constitucional y el medio ambiente. Bueno, se dice que hay una constitucionalización del medio ambiente, y esto es porque casi todas las constituciones modernas consagran el derecho a un medio ambiente sano. También se habla de la conciencia pública. Esto es porque la cuestión del medio ambiente ha ingresado en la opinión de la gente, del común de la gente, en la opinión pública, y esto sucedió tras los desastres ecológicos. También hay una acción gubernamental acentuada
Esto quiere decir que hay gobiernos y personalidades que promueven políticas de protección ambiental y también se ha incrementado el activismo. Esto quiere decir que las ONGs ecologistas de alcance nacional e internacional impulsan el cambio para mejorar y no perjudicar el medio ambiente. Todo esto porque el derecho a un medio ambiente sano es, sin duda, un derecho fundamental, un derecho humano fundamental y un presupuesto del disfrute y ejercicio de los más derechos por la íntima vinculación del ambiente con el nivel de vida general. O sea, si no tenemos un medio ambiente bueno, no podemos disfrutar de de los demás derechos humanos que poseemos. El medio ambiente es fundamental para ello. En nuestra Constitución argentina, que fue reformada en el año 1994, habla del ambiente, de un ambiente sano. ¿Qué ocurría antes? Bueno, antes de esta reforma de 1994, este derecho se consideraba como no enumerado o algunos lo tenían como implícito en el artículo 33 de nuestra Constitución. Ya después, con la reforma de 1994, se introduce el artículo 41, estableciendo explícitamente el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. También habla del desarrollo sustentable. Fue una de las primeras constituciones en incorporar el concepto de desarrollo humano sustentable de la Declaración de Río de 1992. Y también habla del compromiso intergeneracional, que establece que las actividades productivas deben satisfacer necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Los principios del artículo 41 de nuestra Constitución hablan de la obligación de recomponer el daño ambiental que se haya causado. Específicamente dice que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer. También que habrá protección estatal, porque las mismas autoridades proveerán a la protección de este derecho, y también menciona que las competencias serán compartidas porque la protección ambiental estará repartida entre nación y entre las provincias. Entonces, como puntos destacados tenemos indemnización de daños y también legislación y accionar del Estado que deben procurar volver las cosas al estado anterior a la contaminación. O sea, si fue contaminado, se debe tratar de volver a su estado anterior. Y también expresamente está prohibido el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y, por supuesto, de los radiactivos. No estaba mencionado en nuestra Constitución, pero sí, previo a la reforma, la jurisprudencia argentina muchas veces trataba este tema. Como ejemplo está el caso Catán sobre Toninas. En este caso, el juzgado federal hizo lugar a un amparo y decretó la nulidad de resoluciones existentes que autorizaban la captura y exportación de toninas. Esta resolución se basó en el derecho implícito a que no sea modificado el medio ambiente, que era el artículo 33 de la Constitución Nacional. Otro de los casos emblemáticos es el caso Schroeder, en donde la Cámara de Apelaciones reconoció legitimación para accionar
por el solo hecho de ser vecino del lugar donde se iba a instalar una planta de residuos peligrosos que era potencialmente nociva para el medio ambiente. Por supuesto, después vino un desarrollo mucho más importante porque fue antes de esta modificación de la Constitución, era muchas veces errática y en numerosas ocasiones negaba legitimación procesal para accionar en defensa de este derecho. Por suerte, con la reforma de 1994 ya quedó plasmado en la Constitución Nacional y esa forma errática de tratarlo en la jurisprudencia quedó ya en la historia.